Su nombre nunca apareció en la papeleta de una elección presidencial, pero durante los años más álgidos de la Guerra Fría, pocos hombres tuvieron tanto poder sobre la vida y la muerte de millones de personas en todo el planeta. Operando desde el corazón de la Casa Blanca, fue el arquitecto secreto de la política exterior de una superpotencia, el susurro en el oído del presidente, el jugador de ajedrez en un tablero global. Su nombre, Henry Kissinger. Un nombre que evoca imágenes de un genio diplomático, el maestro de la Realpolitik que abrió la China de Mao al mundo. Negoció con la Unión Soviética y ganó un premio Nobel de la Paz por su papel en el fin de la guerra de Vietnam. Pero para millones de personas, desde las selvas de Camboya hasta los estadios de Chile, ese mismo nombre es sinónimo de conspiración, de golpes de estado sangrientos y de un cinismo geopolítico que anteponía los intereses de poder a cualquier coste humano. ¿Cómo puede el mismo hombre ser a la vez un celebrado estadista y un presunto criminal de guerra? ¿Fue un visionario que buscaba un orden mundial estable en una era de caos? ¿O un monstruo pragmático para quien el fin siempre justificaba los medios? Hoy, en Relatos Biográficos, nos adentramos en la biografía completa de Henry Kissinger. Exploraremos la mente del estratega, sus jugadas más audaces en el escenario mundial y el oscuro y controvertido legado de sus decisiones. Prepárense para conocer la historia del hombre, que para bien o para mal, jugó a ser Dios con el mapa del mundo. Heinz Alfred Kissinger nació en Fürth, Alemania, en 1923, en el seno de una familia judía de clase media. Su infancia coincidió con el colapso de la República de Weimar y el ominoso ascenso del partido nazi. Como adolescente, experimentó en carne propia el antisemitismo, la humillación y la violencia creciente del régimen de Hitler. En 1938, su familia tomó la sabia y afortunada decisión de huir, escapando de Alemania justo meses antes de la brutalidad de la Noche de los Cristales Rotos. Esta experiencia de ver cómo un Estado ordenado descendía a la barbarie y el caos dejaría una marca indeleble en su visión del mundo, forjando en él una creencia fundamental en la necesidad de orden y estabilidad, por encima de casi cualquier otro ideal. Llegó a Nueva York como un refugiado de 15 años, cambiando su nombre a Henry. Trabajó en una fábrica de cepillos de afeitar durante el día, mientras terminaba la escuela secundaria por la noche. Su trayectoria cambió drásticamente cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos en 1943. Su inteligencia y su perfecto dominio del alemán lo llevaron a la inteligencia militar. Sirvió en el frente europeo y, tras la derrota de Alemania, participó activamente en la desnazificación y en la administración de los territorios ocupados. Ver de cerca la destrucción total de una sociedad y participar en su reconstrucción desde cero reforzó su convicción de que el poder, y un equilibrio pragmático de poder, era la única salvaguarda contra el caos. Tras la guerra, gracias a la ley GI Bill, Kissinger entró en la prestigiosa Universidad de Harvard. Allí, el joven que había huido de la tiranía se sumergió en el estudio de cómo los grandes estadistas la habían contenido en el pasado. Su tesis doctoral se centró en la diplomacia europea del siglo XIX, analizando a figuras como el príncipe Metternich de Austria y el vizconde Castlereagh de Gran Bretaña, quienes, tras las guerras napoleónicas, construyeron un concierto de Europa basado no en ideales morales, sino en un cínico pero efectivo equilibrio de poder para garantizar la paz. Esta fue la base intelectual de su famosa Realpolitik. Una política exterior desprovista de sentimentalismo, basada únicamente en el interés nacional y la gestión del poder. En 1957, publicó su influyente libro, Armas nucleares y política exterior, que lo catapultó a la fama como uno de los principales estrategas de la era atómica. Se convirtió en un codiciado profesor de Harvard y en un asesor clave para agencias gubernamentales y figuras políticas, como el gobernador Nelson Rockefeller. Para finales de la década de los 60, Henry Kissinger ya no era el refugiado que había llegado a América con las manos vacías. Era una fuerza intelectual formidable, un hombre con una visión del mundo forjada en el fuego del nazismo y la guerra,
y con un plan claro sobre cómo Estados Unidos debía ejercer su poder. Estaba listo para el llamado al centro neurálgico del poder mundial, un llamado que llegaría con la elección de un nuevo y complejo presidente, Richard Nixon. En 1969, Richard Nixon llegó a la Casa Blanca y, en una decisión que sorprendería a muchos, eligió al profesor de Harvard Henry Kissinger como su consejero de seguridad nacional. Nació así una de las duplas más formidables y complejas de la política exterior estadounidense. Juntos, Nixon y Kissinger centralizaron el poder diplomático en la Casa Blanca, a menudo dejando de lado al propio Departamento de Estado, para ejecutar su gran estrategia basada en la Realpolitik. El problema más acuciante que heredaron fue la Guerra de Vietnam, un conflicto que dividía a Estados Unidos y parecía no tener fin. Kissinger implementó una estrategia dual y controvertida. Por un lado, inició conversaciones de paz secretas en París con el negociador norvietnamita Le Duc Tho. Por otro, para forzar a Vietnam del Norte a negociar, intensificó la presión militar de una manera brutal y secreta. Mientras públicamente se hablaba de paz con honor y de la vietnamización del conflicto, Kissinger supervisó la expansión de la guerra con el bombardeo masivo y clandestino de Camboya y Laos, con el objetivo de destruir las rutas de suministro y los santuarios del Viet Cong y el ejército norvietnamita. Estas acciones, ocultas al público estadounidense, causarían una enorme devastación y son uno de los puntos más oscuros de su legado. Finalmente, en enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que pusieron fin a la participación militar directa de Estados Unidos en la guerra. Por este logro, Henry Kissinger, junto a Le Duc Tho, quien lo rechazó, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, una de las concesiones más polémicas de la historia del galardón. Mientras gestionaba el sangriento final de Vietnam, Kissinger orquestaba la que muchos consideran su jugada maestra. Aplicando su visión del equilibrio de poder, vio una oportunidad histórica en la ruptura entre la China comunista y la Unión Soviética. En julio de 1971, realizó un viaje secreto y de alto riesgo a Pekín para reunirse con el primer ministro Zhou Enlai. Esta visita clandestina allanó el camino para el histórico viaje de Richard Nixon a China en 1972, un movimiento que rompió con más de 20 años de aislamiento y redibujó por completo el mapa de la Guerra Fría. La apertura a China puso una inmensa presión sobre la Unión Soviética, que temía quedar aislada. Kissinger aprovechó esta ventaja para impulsar la política de distensión, détente, con Moscú. Negoció directamente con los líderes soviéticos, lo que condujo a acuerdos cruciales para la limitación de armas estratégicas, como los tratados SALT I. A mediados de los años 70, Henry Kissinger, ahora también secretario de Estado, estaba en la cima de su poder e influencia. Era el diplomático más famoso del planeta, el hombre que viajaba por el mundo moviendo los hilos, poniendo fin a una guerra, abriendo un país prohibido y negociando la paz entre superpotencias nucleares. Parecía un genio infalible, pero los métodos utilizados para alcanzar estos fines pronto revelarían un lado mucho más sombrío y despiadado. Mientras Henry Kissinger era aclamado en el escenario mundial como un maestro de la diplomacia con China y la Unión Soviética, una sombra mucho más oscura de su Realpolitik se proyectaba sobre lo que Estados Unidos consideraba su patio trasero: América Latina. En la lógica de la Guerra Fría, cualquier gobierno de izquierdas, incluso uno elegido democráticamente, era visto como una amenaza potencial, una pieza de dominó que podría caer del lado soviético. Para Kissinger, la estabilidad y la lealtad a los intereses estadounidenses, sin importar el coste en derechos humanos, eran la prioridad absoluta. El caso más emblemático fue Chile. En 1970, el socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el primer marxista en llegar al poder en el mundo a través del voto popular. Para la administración Nixon-Kissinger, esto era inaceptable. Kissinger es tristemente célebre por su frase:
No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Bajo la supervisión de Kissinger, la CIA desató una campaña masiva de desestabilización encubierta. Se financiaron partidos de oposición, medios de comunicación y huelgas gremiales para estrangular la economía chilena y generar un clima de caos. El objetivo era crear las condiciones para una intervención militar. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet lideró un violento golpe de Estado. El Palacio Presidencial fue bombardeado, el presidente Allende murió, y comenzó una brutal dictadura que duraría 17 años. Aunque se debate el grado de implicación directa de ECEU en el golpe en sí, documentos desclasificados demuestran que Kissinger y su gobierno no solo crearon el ambiente propicio, sino que dieron la bienvenida al resultado y apoyaron rápidamente al régimen de Pinochet. Pero la sombra de Kissinger sobre la región no terminó ahí. Su nombre está vinculado a la Operación Cóndor, una red clandestina de terror y colaboración entre las dictaduras de derecha del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, para perseguir y asesinar a opositores políticos a través de las fronteras. La evidencia sugiere que Kissinger y el Departamento de Estado de EEUC estaban al tanto de estos planes de asesinatos transfronterizos, pero optaron por no intervenir enérgicamente, dándoles, en la práctica, luz verde para continuar su campaña de terror. En 1976, poco después del golpe militar en Argentina, Kissinger se reunió con los líderes de la nueva junta. En conversaciones que más tarde saldrían a la luz, les habría sugerido que actuaran con rapidez en su guerra sucia contra la disidencia antes de que el Congreso de Estados Unidos tuviera tiempo de imponer restricciones por violaciones de derechos humanos. Así, mientras en una parte del mundo Kissinger era el artífice de la paz que le valió un Nobel, en otra era visto como el padrino de dictaduras sangrientas y el cómplice de la tortura y la desaparición de miles de personas. Es esta dualidad la que forma el núcleo de las acusaciones más graves en su contra, las que lo señalan no como un estadista, sino como un criminal de guerra. Mientras la sombra de Chile se cernía sobre su legado, una nueva y explosiva crisis estalló en el otro extremo del mundo, una que pondría a prueba todas las habilidades de Henry Kissinger como diplomático y estratega. El 6 de octubre de 1973, en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado contra Israel. Las defensas israelíes, tomadas por sorpresa, estuvieron a punto de colapsar, rompiendo el mito de su invencibilidad militar. La Casa Blanca, con un presidente Nixon cada vez más acosado por el escándalo de Watergate, dejó la gestión de la crisis en gran medida en manos de Kissinger. Su manejo fue un ejercicio de equilibrio en la cuerda floja. Por un lado, autorizó una operación masiva de puente aéreo, la Operación Nickel Grass, para reabastecer a un ejército israelí desesperado por municiones y material, una acción que fue crucial para que pudieran lanzar una contraofensiva exitosa. Por otro lado, la crisis escaló hasta convertirse en una peligrosa confrontación entre superpotencias, cuando la Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente para salvar al ejército egipcio de un cerco total. Kissinger y el Consejo de Seguridad Nacional de Eyjafjallajökull respondieron elevando el nivel de alerta nuclear a DEFCON 3, una de las confrontaciones más tensas de toda la Guerra Fría. Una vez que los combates terminaron en un tenso alto el fuego, Kissinger vio una oportunidad en medio de la crisis. Se embarcó en lo que se convertiría en su sello diplomático más famoso, la diplomacia de lanzadera, Shuttle Diplomacy. Durante meses, voló incansablemente de una capital a otra, El Cairo, Damasco, Jerusalén, negociando cara a cara con Anwar Sadat de Egipto, Hafez al-Assad de Siria y Golda Meir de Israel. Su energía y persistencia dieron sus frutos, logrando acuerdos de separación de fuerzas que estabilizaron la frágil paz y sentaron las bases para futuros procesos diplomáticos, como los acuerdos de Camp David años más tarde.
Sin embargo, la guerra tuvo una consecuencia económica devastadora para el mundo. Como represalia por el apoyo estadounidense a Israel, las naciones árabes de la OPEP, lideradas por Arabia Saudita, impusieron un embargo de petróleo contra Estados Unidos y sus aliados. El precio del crudo se cuadruplicó, provocando una crisis energética mundial, largas filas en las gasolineras, una inflación galopante y una profunda recesión económica en Occidente. El poder del petróleo se había convertido en una nueva y formidable arma geopolítica. Kissinger también tuvo que gestionar esta crisis, combinando la presión diplomática con la búsqueda de la cooperación entre los países consumidores para romper el frente árabe. Este periodo mostró al mundo al Henry Kissinger más dinámico, el maestro de la gestión de crisis, el negociador infatigable capaz de operar bajo una presión inmensa, y el arquitecto de un nuevo orden en el Medio Oriente, forjado en el fuego de la guerra y la diplomacia del petróleo. Tras dejar el gobierno en 1977, Henry Kissinger no se desvaneció. Por el contrario, se transformó en una de las figuras más influyentes y solicitadas del mundo. Fundó la poderosa firma de consultoría geopolítica Kissinger Associates, escribió numerosos libros y se convirtió en un anciano estadista omnipresente, un oráculo de la política exterior al que presidentes, primeros ministros y corporaciones acudieron en busca de consejo durante casi medio siglo. Sin embargo, a medida que pasaban las décadas y los archivos secretos se iban desclasificando, una narrativa paralela y mucho más oscura fue ganando fuerza. Periodistas, activistas de derechos humanos e historiadores, armados con documentos y testimonios, comenzaron a construir un caso formidable en su contra. Las acusaciones de ser un criminal de guerra, que antes eran susurradas en círculos de izquierda, se convirtieron en un debate público y global. Su nombre quedó para siempre ligado al bombardeo secreto de Camboya, al golpe de Estado en Chile, a la luz verde dada a la Junta Militar Argentina para su Guerra Sucia, y al conocimiento y la pasividad ante la sangrienta Operación Cóndor. En varios países, se enfrentó a intentos de ser interrogado por la justicia o a peticiones de arresto bajo el principio de jurisdicción universal. Para una parte del mundo, el Premio Nobel de la Paz era una farsa que ocultaba una estela de sufrimiento. Kissinger y sus defensores siempre mantuvieron una postura firme. Argumentaban que sus decisiones, aunque difíciles y moralmente complejas, deben entenderse en el gélido contexto de la Guerra Fría. Sostenían que cada acción, por dura que pareciera, estaba calculada para proteger los intereses vitales de Estados Unidos y para mantener un equilibrio de poder global que evitara una tercera guerra mundial nuclear. Para él, la estabilidad del orden mundial, aunque fuera imperfecta y a veces brutal, era un bien superior a la promoción de ideales abstractos que podían conducir al caos. Henry Kissinger falleció a la edad de 100 años en noviembre de 2023, y su muerte reavivó instantáneamente el feroz debate sobre su legado. Los obituarios lo elogiaban como un titán de la diplomacia que modeló el mundo, mientras que otros lo condenaban como un hombre cuyas políticas causaron un dolor inconmensurable. Y esa es, en última instancia, la paradoja de Henry Kissinger. No se puede negar su genialidad estratégica ni el impacto monumental de sus acciones. La apertura de China y la distensión con la URSS alteraron el curso de la historia, pero tampoco se puede ignorar el coste humano de su realpolitik en aquellas partes del mundo que consideraba peones prescindibles en el gran tablero de ajedrez global. La pregunta final sobre él quizás no tenga una respuesta sencilla. ¿Pueden los logros de un estadista ser juzgados por separado de los medios que utilizó para conseguirlos? El juicio de la historia sobre Henry Kissinger probablemente permanecerá para siempre dividido, reflejando así la naturaleza a menudo brutal y moralmente ambigua del poder en su máxima expresión. Así concluimos nuestra exploración de la vida de Henry Kissinger, sin duda uno de los gigantes más influyentes y polarizantes del siglo XX, un hombre cuya sombra se proyecta sobre el mapa del mundo actual. Gracias por acompañarnos en este profundo y complejo análisis.
Si te apasionan las biografías de figuras que operaron en las más altas esferas del poder y cuyas decisiones aún hoy generan un intenso debate, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote a Relatos Biográficos para no perderte nuestros futuros documentales. Ahora, la pregunta fundamental que su legado nos obliga a plantear. La Realpolitik de Kissinger nos enfrenta a un dilema moral. ¿Crees que el fin, como la estabilidad entre superpotencias o la protección de intereses nacionales, puede justificar medios como el apoyo a dictaduras y las operaciones encubiertas que costaron vidas? Nos encantaría leer tu reflexión y tu análisis en la sección de comentarios. Para quienes deseen profundizar en la diplomacia de la Guerra Fría, la presidencia de Nixon o la controvertida carrera de Henry Kissinger, hemos compilado una selección de libros, artículos y documentales recomendados en la descripción del vídeo. Allí encontrarán enlaces de interés, algunos de ellos de afiliados, que nos ayudan a seguir creando contenido como este. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima gran biografía.